Seguimos con Latina Tech, con Mauro Berchi, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, gracias por estar del otro lado en esta nueva emisión de Latina Tech. Creo que estamos saliendo, te voy a decir, según lo que nos informaron, a las 4 de la tarde del mismo sábado, pero que si estás viendo la emisión en vivo y directo, el estreno de este episodio lo tenés que estar viendo el sábado a las 4 de la tarde, es la grilla que creo haber visto en Latinísima. Y domingos también, si no me equivoco, repite tal como veníamos haciendo. Te agradezco que estés ahí y que te sientes un rato a disfrutar de este contenido de tecnología en español para toda la comunidad hispanoparlante en América del Norte, a través de los canales propios de las emisoras, tanto Latinísima Radio como TV Quisqueya. Y luego, por supuesto, a todo el mundo en distintas modalidades. En Euforia, cada uno de estos episodios se traduce en un podcast para quienes prefieren solo disfrutar del audio. Y en este caso, en el caso de Latina Tech, me parece súper útil. Hay muchos que lo escuchan cuando salen a correr o cuando están haciendo alguna otra cosa, a veces cocinando, a veces... Es decir, no este consumo más televisivo de estar con la imagen, sino mucho más streaming de este siglo, esta comunicación, esta televisión, diríamos, o radio que se ve. En Roku y Fire TV, según la plataforma que tengas en tu Smart TV, también sabes que puedes hacerlo. Ahí, al contrario, imagen bien grande, 4K, salimos en la máxima definición. Es extraordinario el dispositivo tecnológico montado por la emisora, para dar la mayor calidad. Luego en YouTube también, y ahí ya definís cuál es el dispositivo en el que lo querés ver. Pero estamos estrenando ya, la verdad que con mucho ritmo, cada capítulo, cada episodio en YouTube, para que tengan también la chance desde todo el mundo. Y te recomiendo latinísima.net y la aplicación. Ambos son también nativos del ecosistema de herramientas digitales de la emisora. Y te dan la chance también de no perderte nada por a través de la aplicación, estar al tanto de novedades, contenidos exclusivos. Y en latinísima.net verlo en la computadora, que es como preferimos algunos, en una pantalla ni tan grande ni tan chica, pero sí que viene con uno a todas partes. Así que esas son todas las opciones. Cosas raras que están llegando por distintos medios. Venimos hablando de inteligencia artificial porque ya sabíamos que ustedes tenían intenciones de profundizar en este tema. Todo el tiempo es novedad. Trato de balancear entre el contenido más periodístico de actualidad, que todo el tiempo está dando titulares, más en términos de cómo el negocio se desarrolla. Eso por un lado. Y por otro lado, la usabilidad, es decir, qué pasa con nosotros como usuarios cuando tenemos chances de utilizar herramientas que hoy están disponibles y que hasta no hace mucho no estaban, o que tienen capacidades que hasta hace mucho no tenían. Todo el tiempo esto está evolucionando, está cambiando, y yo les había ofrecido y les había prometido, me acuerdo bien, un gráfico, de algún modo mostrarles, para tener la capacidad de poder comparar aplicaciones o soluciones con inteligencia artificial, porque es difícil a veces tener un mapa mental de todo lo que estamos conversando. Entonces les prometí que les iba a traer un gráfico y lo traje. Lamentablemente no tuve tiempo de pasarlo a nuestra directora Carolina, que siempre tiene mucha paciencia con esto, pero ya nos hemos arreglado con este recurso de que pueda hacer un plano detalle de la pantalla de la laptop mía para que ustedes lo puedan ver. Pero creo que eso va a ayudar un poco a tener claro el panorama actual que estamos viviendo. Qué cantidad de herramientas, verlo plasmado nos permite darnos cuenta. En la vorágine cotidiana no, es mucho más difícil, pero verlo plasmado lo hace posible. Tanto como, para mí, siempre es bueno poner las cosas en un marco histórico, temporal, más amplio que, de nuevo, esta vorágine del día a día que no nos permite a veces
poner en perspectiva los procesos y entender si lo que está pasando hoy es algo extraordinariamente único, o en realidad si de pronto miramos un poco más, el último año o 5 años, la disrupción tecnológica actual ya a este nivel se ha repetido. Para eso, por ejemplo, para entender la estatura del desafío que tenemos por delante, siempre es muy bueno tener una línea histórica, poder poner las cosas en una perspectiva de mediano o largo plazo. En tecnología, a diferencia de otros campos, los plazos son muy cortos. Supongo que eso lo sabemos todos, es decir, hay un vértigo en el que, un poco siempre empujado, como les digo, por el marketing, pero otro tanto real por muchos aspectos que tiene este fenómeno, hay la sensación de una velocidad y de la necesidad, casi de la imposición de una capacidad de adaptación del ser humano que de verdad no es para nada natural. Parece una pavada lo que digo, porque sin duda que todo esto es artificial. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que todo lo que ocurre en el mundo del software no es natural. Nada es natural, pero esto que parece que nos obligara a adaptarnos casi constantemente, porque estas herramientas parece que caen en cascada y se imponen por sí mismas, son buenas sin preguntarles nada. Yo sé que son muchas capas de complejidad del problema, pero una de ellas tiene que ver con esto de exigirnos una capacidad de adaptación que de verdad no tenemos. No tenemos. Por eso es que el rasgo humanista del programa, siempre sabiendo esto, que, como dijimos algunos programas atrás, nadie había pedido inteligencia artificial. Quiero decir, a veces una sociedad determinada, una comunidad, tiene un problema y reclama una cierta solución. Entonces llega esa solución porque los científicos, porque los inversores, toman la delantera o la iniciativa en virtud de escuchar a la sociedad, digámoslo así. Los dirigentes, la clase política, ¿no? Alguien escucha a la sociedad y entonces se decide a emprender un camino de solución. Muy bien. En tecnología, normalmente eso no es así. Nadie pide las cosas. Son negocios, oportunidades de negocio que empresas, por un lado, apasionantes o fascinantes o fantásticas, como cualquiera de las que ustedes están imaginando en este momento, detectan y al ser tan poderosas y tan increíblemente grandes, y sepan ustedes que esto es recontra nuevo en la historia de la humanidad. Hasta hace muy poquito no había empresas de esta escala. Simplemente no había. Entonces, entender esto es muy importante, estudiar a lo que me dedico. ¿Por qué? Simplemente por la novedad del fenómeno. Algo de tanto impacto en nosotros y tan nuevo. Normalmente, para que algo nos determine tanto, necesita mucho tiempo para crecer, complejizarse, profundizarse. Estoy pensando en el avión, ¿se entiende? Innovaciones, la imprenta, el automóvil, la radio. La radio fue, ¿no?, la primera capacidad que tuvimos después de la gráfica, de la imprenta, ¿no?, de comunicarnos masivamente con algo que no fuera impreso. Todo eso llevó décadas y décadas para madurar, ingeniería. Esto, si lo piensan ustedes, miren, lo que hoy estamos viendo se parece mucho por indicadores que hemos tomado últimamente a lo que ocurrió. Fíjense con qué lo voy a comparar. Algo que ocurrió en 2010. Es decir, lo que voy a mirar como hito inmediatamente anterior no ocurrió hace 30 años o 50, ni mucho menos 100. Hasta el 80 no había computadoras hogareñas. Yo nací en el 79. ¿Está bien? Hasta el 80 promedio, y estoy hablando de Occidente, desde luego, estoy hablando de Europa, Estados Unidos y América Latina. No había computadoras hogareñas normalmente. Era raro encontrar una computadora hogareña, por lo menos hasta el 80. Me atrevería a decir que en los países como Argentina se masificó más posterior a los 90. Imagínense. No voy a hacer una clase de historia de tecnología, ni mucho menos, pero quiero decir, el hito que tenemos que tomar para entender lo que hoy está pasando con la inteligencia artificial, que se llama generativa, que lo hemos desarrollado en programas anteriores,
El hito es 2010. ¿Qué pasó en 2010? Lo que se conoció como ese auge y apogeo, consolidación del modelo Facebook, la primera gran red social que se impone. Twitter es más vieja, LinkedIn es más vieja, pero Facebook aparece, se posiciona y domina, ¿no? A gran escala. Eso ocurrió en 2010 por un cambio en la capacidad de los algoritmos. Y cada uno de esos cambios acelera el cambio que viene. Entonces, en ese momento fue cuando comprendimos por primera vez que teníamos las plataformas, Facebook, tenía tanta cantidad de usuarios y tanto tiempo de pantalla por usuario que ya era posible hacer perfiles de esos usuarios con objetivo de marketing. Eso fue lo que pasó. Por ende, más o menos en esa época, 2010, y, perdón, no me quiero olvidar, al mismo tiempo Google estaba maduro en su algoritmo de búsqueda. Google como motor de búsqueda y Chrome como navegador, embebido uno en otro, ¿correcto? Entonces estaba Google, la familia Google por aquí, la familia Facebook, que hasta ese momento era solo Facebook. Hoy es Meta, que incluye Instagram, que incluye WhatsApp y que también incluye su propio agente de IA. A eso vamos a ir en un rato. Pero en ese momento, imaginen, recuerden, vayamos un poquito para atrás. 2010, hay un pequeño cambio en los algoritmos que empieza a permitir dirigir publicidades. Ese fue un cambio, digo pequeño en el algoritmo, gigante para la sociedad. Yo venía de la comunicación tradicional y me doy cuenta de que ya de a poco dejábamos de necesitar hacer publicidad en medios tradicionales, entender la publicidad como la habíamos entendido, como un mensaje, digamos, lineal, y empezábamos a entender que la publicidad iba a ser como la llamamos programática, es decir, iba a estar automatizada, iba a ser disparada por un algoritmo, iba a llegar a la mano del usuario en su dispositivo móvil. Esto también, por supuesto, tiene que ver con la consolidación del smartphone, que es otra historia también aparte, que van todas de la mano, ¿no? La capacidad de cómputo, el procesamiento de información por parte de ese dispositivo que nos acompaña, la geolocalización, muchas cosas. Pero ese momento fue un momento como muy disruptivo, en el cual yo estudié en particular qué pasaba con eso. Fue el último, digamos, máster que realicé, porque comprendí que era un cambio que no tenía marcha atrás, que nunca más íbamos a entender a la comunicación como la estábamos entendiendo. Porque yo en mi casa, con un socio, abría mi primera agencia de marketing digital, tenía la capacidad de dirigir publicidades con total precisión, tenía un feedback que nunca antes ninguna publicidad había tenido, a un costo ridículamente bajo comparado con todos los medios, la televisión, lo que fuere, el cine, la radio, los periódicos, lo que fuere, era ridículamente más bajo. Toda la empresa que quieran, vía pública, comparado con cualquier cosa, era ridículamente más efectivo y ridículamente más bajo, porque ocurría que en esa economía de los datos de la que hablamos también en algún momento, ellos habían madurado la información, los datos que tenían de nosotros, de nuestra conducta digital, de forma tal que nosotros podíamos definir con precisión un público al que queríamos mostrarle nuestros anuncios, y lo hacíamos en un administrador de anuncios, ya un set súper complejo de muchas variables que tanto el administrador de Facebook como el de Google nos proveía. ¿Por qué es un momento que se parece al momento actual? Ambas, Google y Facebook, en ese momento, alrededor de 2010, estoy dando, por favor, fechas medianamente redondas, ubíquense ustedes, igual lo pueden buscar, pero es para situarnos en tiempo y espacio. En ese momento, ofrecieron en forma gratuita al público cursos para aprender cómo
se hacía publicidad en sus plataformas. Muy bien. Yo tomé esos cursos y comprendí ahí la potencia que tenía la inteligencia artificial, que era muchísimo menos poderosa que la actual, sin ningún lugar a dudas. Pero ya se podía decir que había programas de computación que estaban aprendiendo de nuestro comportamiento, ingestando datos que se traducían de nuestra conducta digital, es decir, qué mirábamos y qué no en Facebook, unas cookies, o sea, unos pequeños píxeles que nos rastreaban nuestras búsquedas en Google y veían qué es lo que hacíamos en pantalla y por lo tanto definían y podían inferir qué edad teníamos, si éramos varón o mujer, y a partir de eso y la edad y qué comportamientos de compra, entonces nos ofrecían productos similares, se ubican de lo que en lo que estoy hablando. Ofrecían ambas plataformas cursos sin costo, para que los usuarios aprendiéramos cómo hacer publicidad en las plataformas, porque tenían ellos una propuesta para el usuario, que era: tu negocio, tu tienda, tiene que tener su perfil en Facebook, tiene que tener un website o un Google Sites o pequeñas como intentaban. Esto, por supuesto, tuvo muchas idas y vueltas, pero por lo menos unas fichas, le llamábamos en ese entonces una ficha de Google, para que los usuarios lo encontraran, porque entendíamos que ya nuestro primer comportamiento de búsqueda de un producto o servicio era a través de esas dos canales, o Google o Facebook. Por lo tanto, nos daban los cursos gratuitos para que aprendiéramos cómo se hacía publicidad en esas plataformas. Simplemente montábamos nuestro negocio online, la parte publicitaria la administrábamos nosotros como usuarios. Ellos creyeron que esto iba a funcionar así. Sin embargo, la realidad no fue esa. Aun cuando intentaron, con toda la capacidad que ellos tienen, ¿no? Estamos hablando de dos gigantes de Silicon Valley, intentaron hacerlo sencillo, autoaplicable, ¿no? Es decir, esto tipo hágalo usted mismo, que es muy de los americanos. La gente se encontró con complejidades que no quería afrontar. Entender un dashboard, es decir, un tablero de control con tantas variables numéricas, y había que entender la performance, es decir, cuando teníamos un trabajo de inversión en posicionamiento de nuestro sitio web o anuncios en una campaña en Facebook, comprender lo que estas plataformas nos daban como resultado, que era estadística de todo, por geografía, por cortes de edad, por ingresos, por nivel educativo, o lo llamaban socioeconómico. La performance dividida en, segundos de visualización, clics, likes, compartidos, comentarios. Era tan complejo configurar la campaña y luego entender el resultado para saber cómo ajustar, por qué estábamos pagando, qué era lo que había que pagar. La creatividad todavía no estaba embebida, hoy está completamente embebida, pero en ese momento había que igualmente diseñar anuncios. Bueno, ¿qué ocurrió? Las agencias de marketing encontraron ahí un espacio, porque vieron que el usuario que navegaba en Google y demás, por más que lo entendiera la navegación y lo usara todo el tiempo, no necesariamente estaba dispuesto a entender lo que había detrás de los resultados patrocinados que Google mostraba. Quería aparecer en esos primeros 4 resultados de una búsqueda. Si ofrecía estas tazas, Latinísima quería vender, comercializar estas tazas, quería que si alguien ponía tazas naranjas en Miami aparecieran las tazas de Latinísima en primer lugar. Pero no quería aprender a manejar eso porque era algo que se le iba de las manos, era demasiado difícil. Era lo que antes hacía todo un estudio publicitario, con 4, 5, 10, 15 profesionales trabajando, entre diseñadores, programadores, escritores, ¿ok? Actores en muchos casos, estudios como este que se utilizaban para filmar publicidades. Empezaba la transformación digital, pero que dio vuelta al mundo, lo puso patas abajo. Lo mismo pasaba en Facebook. Decían, sí, yo me doy cuenta que cuando estoy mirando Facebook, me aparecen anuncios y quisiera que mi empresa tenga un anuncio ahí, pero no estoy dispuesto
a aprender todo lo que hay que aprender para lograrlo. Aunque hayan dado los cursos gratis y me digan, no, pero venga a hacer el curso, era por supuesto todo online, ¿verdad? Que es muy simple, muy fácil, usted lo maneja. Era como también la transformación tremenda que se daba en la educación. La primera vez que realmente decíamos, hay cursos 100% online de esto que es poderosísimo. Y nos empezamos a preguntar, ¿por qué no podemos tener la capacidad de hacer, de aprender online cuando queramos y de forma sincrónica? Si estas dos grandes empresas con esto que es tan importante y tan complejo lo hicieron simple y on demand. Cuando todo eso pasaba, yo comprendí, y no fui el único, que el público no estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo, a dar ese paso y decir, ahora voy a aprender cómo se hace publicidad en Google y en Facebook, entonces yo voy a ser mi propio publicista. Y las agencias de marketing digital que nos certificamos como Google Partners o Facebook Ads Partners o whatever, encontraron ahí un hueco. Y lo aprovechamos para decir, mira, yo te voy a asesorar, yo te puedo ayudar con esto, porque claro, es muy complejo para vos. Tenés que tener una cuenta publicitaria, entender cómo pagás, en fin. Entender cuál es tu objetivo, un montón de cosas que no... Quizás sos médico, no tenés por qué saberlo, tenés un comercio. Seguramente no estudiaste todo esto, pero no sos un profesional de la comunicación. Hoy estamos viviendo un momento absolutamente parecido. Después de muchos pequeños avances en lo que empezamos a llamar inteligencia artificial, en mi caso, en los primeros registros son de 2018 o 2019, cuando empiezo como periodista a escribir y a comunicar que ya en la justicia se utilizaba algún software, etc. Esos eran sistemas que simplemente mecanizaban respuestas, estaban seteados con muy poco dato, entrenados para contestar solo 4 o 5 preguntas muy concretas que se le podían hacer, pero contestaban. Y ya eso era muy útil en ciertos espacios, como la justicia, repito. Muy útil porque la burocracia gigante de países como los nuestros hacía que de pronto alguien esperara años un expediente. Y eso era... a veces llevaba a la muerte a la gente, digamos. Entonces, que se avanzara en materia tecnológica era una muy buena noticia para que fuéramos un poco más ágiles en ciertos sectores. Pero allí en 2010 hubo esta disrupción que les cuento. Eso lo cambió todo. De ahí a hoy ya nos parece súper normal tener publicidad en todas partes, hiperpersonalizada. En nuestro tiempo en pantalla de móvil creció sin parar. Facebook se consolidó con creo que llegó a 2.500 millones de usuarios en el mundo. Nunca antes una empresa había tenido semejante llegada global, nunca. Y Google otro tanto, y YouTube otro tanto, y así, y así, y así. Hoy ya nos parece todo normal y hablar de inteligencia artificial nos está ya pareciendo normal. Probablemente muchos de ustedes, aunque no lo entendió del todo o lo usa muy poquito, pero tiene alguna aplicación con IA en su teléfono descargada. Y si no la descargaron puntualmente para usar, lo están usando cuando utilizan el GPS, lo están usando cuando usan el navegador, porque ya Google embebió a Gemini ahí adentro, lo están usando en el correo electrónico porque nos aparece, lo están usando cuando están en Facebook, si es que están, o en Instagram, porque Meta desarrolló su Meta AI con un modelo que en un momento fue tremendamente poderoso y que hoy está ofreciendo la creación de contenido sintético para redes. Hoy alrededor del 50% de lo que vemos en redes no es real. Fue creado con IA. Digo, ustedes ven la velocidad. Solo estoy hablando de 2010. Parece que fuera 50 años y son 16. Hoy en 2026, diciembre de 2025 y hoy la disrupción fue nuevamente un salto de esos que le llaman como salto cuántico. Porque la IA que avanzaba pero de a pasitos chiquitos y bueno, mira, ahora contesta mejor, alucina menos, dijo algo que es incorrecto, oh, mira, ahora ya se arrepiente, si le pregunto de nuevo busca mejor.
Hoy tenemos un montón de modelos que ya saben todo lo que más o menos pueden hacer. De las cosas más complejas, aunque no es tan del uso cotidiano, el 20% del código nuevo programado por las oficinas de Google fue hecho íntegramente por inteligencia artificial. Es decir, para que quede claro, en vez de contarles se hacen películas enteras o prácticamente enteras, quizás reciben retoques posteriormente. Toda clase de imágenes, que es de lo más complejo, ¿no? Están hackeando sistemas. Lo que les cuento es, miren, imagínense que el ADN de todo lo que vemos es código. Código, programación. Se programan a sí mismas. Hoy se están programando a sí mismas. Y en el programa que viene vamos a ver un mapa de las herramientas que tenemos disponibles y van a ver que hay una de ellas que programa con una facilidad asombrosa para el usuario final, como soy yo. Entonces, tenemos que entender que el momento es un momento así como eureka de, ok, esto es una potencia que hasta ahora no teníamos ni le habíamos imaginado, que está a disposición otra vez, en la laptop otra vez, como en ese entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasó en ese momento, que el común que se dedica a su vida, lo que sea, su horizonte, su canal profesional, lo que fuere, probablemente ofrece una cierta resistencia porque siente que esto es demasiado grande, hay que hacer un salto demasiado intelectualmente desafiante, psicológicamente desafiante. Y entiendo perfectamente que así sea porque es verdad que lo es. Solo que cuando estas cosas no tienen vuelta atrás, lo que queda es o aprender, ayornarse de alguna manera, no resistir, pero a su vez, eventualmente, contar con profesionales que sí puedan utilizarlo, porque de pronto vamos a resolver con una sola persona que sabe manejar IA lo que antes resolvíamos con un equipo trabajando para nosotros. A lo mejor esa única persona que contratamos tiene un equipo, pero un equipo de IA, de agentes de inteligencia artificial trabajando orquestadamente para lo que necesitamos. Eso es lo que vamos a ver en la próxima edición de Latina Tech. Quédense ahí, nos vemos la semana que viene. Chao.